Suspendidos los eventos de más de 1000 personas en Madrid, La Rioja, Vitoria y La Bastida. El Gobierno ha decretado la suspensión de todos los eventos culturales, de ocio y similares de más de 1000 personas en las zonas de transmisión significativa del coronavirus, Comunidad Autónoma de Madrid, La Rioja, Vitoria y La Bastida, Álava. Asimismo, los eventos culturales de menos de 1000 personas se reducirán a un tercio del aforo en las mismas zonas, según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Consejo de Ministros. Para el resto de España, Illa ha añadido que los eventos que supongan movimientos importantes de personas serán estudiados caso a caso para determinar su cancelación o no. El Festival Internacional de Cine de Málaga, que comenzaba el 13 de marzo, ha reaccionado anunciando su aplazamiento sin fecha por la incertidumbre que genera el coronavirus. Preguntando sobre una posible cancelación de las fallas, el ministro de Sanidad ha anunciado que esta misma tarde analizará junto al Gobierno de la Comunidad Valenciana su celebración. Las decisiones se han acordado en la reunión interministerial para la coordinación de la respuesta ante el coronavirus presidida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que han acudido representantes de todos los ministerios. Podemos cancela su asamblea del 21 de marzo. La medida ha afectado a la Asamblea Ciudadana de Podemos prevista para el próximo día 21 en Leganés. El partido de Pablo Iglesias ha comunicado su cancelación siguiendo indicaciones de las autoridades competentes. La Fundación Víctimas del Terrorismo ha anunciado la suspensión de un concierto en el Auditorio Nacional que iban a presidir los Reyes y la Fundación Princesa de Girona ha suspendido otro acto del Rey en Logroño previsto para el 12 de marzo. El Gobierno ha decretado este martes que todas las personas que estén en aislamiento preventivo contagiados con coronavirus, tendrán reconocida una baja laboral provocada por accidente de trabajo en lugar de una baja por contingencias comunes. El Gobierno prohíbe los vuelos directos desde Italia a España para contener el coronavirus. La prohibición entrará en vigor a las 12 horas de este miércoles y durará hasta el 25 de marzo. Y es que estamos ante un desafío global que va a requerir de una coordinación a nivel mundial. La estrecha colaboración entre los países y las organizaciones supranacionales, como son la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud, hoy por hoy es clave y seguirá siéndolo en los próximos meses. De la misma forma, en clave interna, la cooperación entre los distintos niveles de la Administración está funcionando de forma muy satisfactoria y permitiendo un diálogo fluido entre la Administración central y las comunidades autónomas. Una tónica, una idea que tenemos que seguir profundizando en las próximas semanas porque el éxito de las medidas sanitarias está justamente en esa coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud en sus diferentes competencias entre el Gobierno de España y comunidades autónomas. Y créanme que yo soy de la opinión que en España muchas veces no apreciamos lo que tenemos y queremos en el día de hoy poner en valor que contamos con una gran fortaleza que nos hace también singulares en el conjunto de países de la Unión Europea, como es el hecho de tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Un sistema sanitario que engloba, que incorpora tanto su labor de prevención, su vertiente de cuidado de la salud pública, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la epidemiología o los comportamientos de las epidemias y también con lo que significa la tarea asistencial de un sistema sanitario que llega a todos los rincones de nuestro territorio y que tiene en la atención primaria una referencia indudable. Desde el Gobierno queremos destacar una vez más y agradecer el enorme esfuerzo que están realizando los servicios de salud pública de todas las comunidades autónomas y los profesionales de los centros sanitarios para combatir esta enfermedad. Especialmente importante también el hecho de que la atención primaria está yendo a los domicilios de las personas que se encuentran con síntomas, que llaman al servicio sanitario y que reciben la visita de un sanitario que les permite no tener que desplazarse y, por tanto, en caso de ser positivo para la enfermedad, estar ya en situación de aislamiento. También queremos poner en valor, y es importante que lo hagamos en el día de hoy, la respuesta cívica madura del conjunto de la sociedad española. Porque para afrontar con éxito este desafío de salud pública, todos y todas, cada uno y cada una de nosotros, tenemos un papel que cumplir. Tenemos una responsabilidad individual, adoptando las medidas que recomiendan, que dictan las autoridades sanitarias,
pero también vigilando que las personas más cercanas de nuestro entorno también adopten estas mismas medidas, sobre todo cuando se trata de menores o se trata de personas mayores en las que tenemos que ejercer su tutela. Los técnicos, los poderes públicos, los agentes sociales, las formaciones políticas y los medios de comunicación, yo diría que toda la ciudadanía en general está llamada a jugar un papel y creemos que todos de forma coordinada vamos a cumplir con esa misión que tenemos encomendada. Para ello tenemos que actuar con prudencia, con determinación y con transparencia, sin alarmismo innecesario y con proporcionalidad. Esto significa que en función de la evaluación concreta de cada situación, de cada sitio y de cada momento hay que proporcionar la respuesta sanitaria adecuada o la respuesta económica que mejor convenga. Porque en la actualidad, como están ustedes comprobando, la situación del coronavirus es dispar en nuestro país. Hay focos que requieren una actuación reforzada y hay otros lugares en donde no es necesario esas medidas de prevención. Las medidas que adoptamos son todas necesarias y sabemos que algunas de ellas, de las que se están implantando, pueden resultar incómodas o incluso generar algunas dificultades para muchas familias, especialmente las que tienen que ver con el cierre de los colegios decretado en la Comunidad de Madrid o en las ciudades de Vitoria y La Bástida en el País Vasco. Pero saben ustedes que las autoridades sanitarias adoptan estas medidas de una manera reflexionada, consciente y siempre según la evidencia científica para que efectivamente preservemos por encima de todo la salud de nuestros compatriotas, pero que ello nos genere efectos secundarios o efectos indeseados que queremos mitigar. Desde el Gobierno también queremos afirmar que respaldamos las decisiones de ambas comunidades autónomas que han sido adoptadas en coordinación con el Ministerio de Sanidad y, como digo, siguiendo las recomendaciones de los técnicos. Todas y cada una de las medidas que se ponen en marcha tienen una explicación científica que las avala y aquellas que no se ponen en marcha es porque en este momento no están ajustadas al diagnóstico de la situación sanitaria en el que nos encontramos. En estos momentos es muy importante que la sociedad tenga absolutamente clara que las medidas que adoptamos tienen como única finalidad proteger a la población y, por tanto, están diseñadas, están dirigidas solo y exclusivamente en ese ámbito. Ayer mismo el presidente del Gobierno trasladó personalmente que vamos a reforzar la coordinación ejecutiva entre todos los ministerios y con las autoridades europeas, manteniendo nuestra coordinación con el conjunto de gobiernos regionales. De hecho, en la tarde de ayer, el presidente Sánchez impulsó una ronda de contactos con los principales líderes europeos. Habló con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, la presidenta de la Comisión Europea o el presidente del Consejo Europeo. El diálogo con estos líderes y con las autoridades comunitarias está siendo constante en las últimas semanas. Y, como saben, el presidente va a participar esta misma tarde en un Consejo Europeo extraordinario que se va a celebrar por videoconferencia y que tiene como único punto del orden del día, el abordaje de la problemática del coronavirus en el conjunto de Europa. También, a lo largo de la jornada de ayer, el presidente se puso en contacto con los portavoces de los partidos políticos y con los presidentes autonómicos para que tuvieran la máxima información. Igualmente, les informó de esa reunión por videoconferencia que se celebra esta tarde y, tras la misma, el propio presidente rendirá cuentas del contenido de esa reunión a los medios de comunicación en una comparecencia que hará posteriormente a su finalización. Desde el Gobierno de España entendemos que la unidad, que la transparencia y que la coordinación son elementos clave en esta situación actual y que todos los poderes públicos tenemos que remar hacia la misma dirección, tenemos que trabajar de la mano. De hecho, el Gobierno lleva semanas monitorizando la situación, tanto del punto de vista sanitario, que es el principal, es el prioritario, al que nos debemos todos los departamentos, pero también del punto de vista económico, que es un elemento que empieza ya a tener algún efecto. Estamos analizando de forma continuada
los indicadores económicos y en permanente contacto con los sectores que pueden estar especialmente afectados. En este sentido, el propio presidente se va a reunir este mismo jueves con los sindicatos y con los empresarios para analizar conjuntamente en nuestra sociedad, para poner en marcha medidas que permitan paliar los efectos negativos derivados de la propagación del coronavirus. Asimismo, también decirle que la prioridad más importante de este Gobierno es mantener la coordinación entre todas las administraciones y la estrecha monitorización de la situación. Sabe que hemos pasado de un seguimiento diario prácticamente a un seguimiento horario, que es el que nos va indicando siguientes decisiones, estado de la cuestión y, por tanto, respondiendo en cada momento solo y exclusivamente a criterios técnicos y de evidencia científica. En una situación como esta, insistimos en que hay que dejar trabajar a los técnicos, a los profesionales de la salud, todas las administraciones. Tenemos que estar en esa dirección colaborando en la medida en que seamos requeridos y, sobre todo, reconociendo a los profesionales que están perfectamente cualificados y que están desarrollando una labor que en estos días requiere de una absoluta dedicación y lo están desarrollando, llevando a cabo con una enorme seriedad y con una rigurosidad que yo creo que ustedes pueden poner de manifiesto con las explicaciones que a diario se está dando, sobre todo por parte del portavoz de la comisión, del doctor Simón. A los poderes públicos lo que se nos exige en este momento es que escuchemos a los expertos y, en base a sus recomendaciones, apliquemos medidas coherentes con esta situación epidemiológica, con absoluta transparencia, pero también proporcionada para no añadir elementos que puedan resultar contraproducentes. Por tanto, estas son las cuestiones alrededor de esta materia que quería comentar, porque a continuación le paso la palabra al ministro de Sanidad para que él ya sí informe del contenido de ambas reuniones que se han celebrado en el día de hoy. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Si les parece, voy a empezar con una actualización de datos cerrados a la una de este mediodía. A la una de este mediodía, en España había 1.622 casos positivos, con 35 personas fallecidas y 101 personas en unidades de cuidados intensivos. La mayoría de los casos concentrados en la Comunidad Autónoma de Madrid, 782, en el País Vasco, 195, y en La Rioja, 144 casos. Quiero destacar también dos datos adicionales que me parecen relevantes. Hasta ahora había 135 personas dadas de alta, es decir, recuperadas de la enfermedad coronavirus, de la enfermedad COVID-19. Y también se han realizado, hasta la fecha de hoy, más de 17.500 PCRs, más de 17.500 pruebas a distintas personas para comprobar si eran portadoras o no del virus. Es una cifra que creo que pone de manifiesto el esfuerzo que está haciendo los sistemas de salud pública y el conjunto del Sistema Nacional de Salud, cosa que quiero reconocer y agradecer una vez más. Estas cifras, tal y como ya dijimos ayer en la comparecencia que tuve ocasión de hacer por la tarde, nos obligan a dar un paso más, y ayer dijimos que pasamos a una fase de contención reforzada y, por tanto, hemos tomado medidas adicionales. Algunas de aplicación para todo el territorio nacional, otras de aplicación para aquellas zonas que denominamos de transmisión significativa. En este momento hay 3 zonas consideradas de común acuerdo entre el Ministerio y la comunidad autónoma concernida como de transmisión significativa. Son la Comunidad Autónoma de Madrid, son la zona de Vitoria-La Bastida y son la Comunidad Autónoma de La Rioja, que también presenta un número de casos significativo. Ayer anunciamos un primer paquete de medidas que me van a permitir que les recuerde brevemente, de aplicación en algunas de estas zonas de transmisión significativa, otras de ellas de aplicación en todo el territorio nacional. Para las zonas de transmisión significativa se han adoptado de común acuerdo, quiero insistir en ello, con las comunidades autónomas, con el conjunto de las comunidades autónomas, en especial con las concernidas, medidas de distanciamiento del medio educativo. Por tanto, saben ustedes que se han suprimido la actividad docente presencial en todos los niveles educativos y se ha suspendido también las actividades complementarias educativas.
unas recomendaciones también para estas zonas de transmisión significativa de siempre que sea posible, insisto, siempre que sea posible, utilizar medidas de teletrabajo y evitar, por tanto, desplazamientos, de flexibilizar también en la medida de lo posible los horarios de los trabajadores y plantear turnos escalonados para favorecer la menor concentración posible de gente en los espacios de trabajo y en los medios de transporte para acceder a los mismos, y también, siempre que sea posible, favorecer en estas zonas de transmisión significativa las reuniones por videoconferencia, evitando, por tanto, las reuniones presenciales. Para toda España, y ayer dijimos que recomendábamos fomentar, siempre que sea posible, el cuidado domiciliario de los mayores, recomendar expresamente a aquellas personas que padecen enfermedades crónicas o pluripatológicas que limiten en la medida sus salidas y la actividad social. Las medidas de higiene personal que hemos venido recomendando desde el principio pueden parecer muy banales, pero son claves, créanme, claves y esenciales para evitar la transmisión de la enfermedad. Y también recomendamos el evitar, siempre que sea posible, el viajar, tanto dentro de España como al exterior de nuestro país. Siempre que sea posible, si no son viajes imprescindibles, pedimos, por favor, que la gente no viaje, se abstenga de viajar para evitar la transmisión de la enfermedad. Adicionalmente a estas medidas, hoy, en Consejo de Ministros y en la posterior reunión interministerial, hemos adoptado otro conjunto de paquetes de medidas que paso a detallar a continuación. En primer lugar, se ha modificado vía decreto ley la Ley de Medidas Extraordinarias en Salud Pública para permitir el suministro centralizado de todo tipo de productos que consideremos necesarios para la protección de la salud. Hasta ahora esto nos habilitaba para hacer el suministro centralizado en caso de productos sanitarios, lo modificamos para extenderlo a todo tipo de productos. Para que me entiendan, las gafas de protección no están calificadas de producto sanitario. Con esta modificación, todo tipo de productos que nuestros expertos consideren necesarias para combatir el coronavirus podrán ser objeto de un suministro centralizado. Hemos también adoptado la medida de prohibir los vuelos directos desde cualquier aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto situado en España. Esta medida cobrará efectividad a las 0 horas del día 11 de marzo y tiene una vigencia de 14 días, por tanto, hasta las 0 horas del día 25 de marzo. Quedan exceptuadas de esta medida las aeronaves de Estado, las escalas con fines no comerciales que se puedan hacer y sin que, evidentemente, permitan el descenso de pasajeros, los vuelos exclusivos de carga y todos los vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia. Tuve ocasión de anticipar ayer al ministro de Sanidad italiano que tomábamos esta medida y, por tanto, la adoptamos como una medida complementaria a las medidas que ellos también han adoptado de evitar el desplazamiento de personas de este país fuera de sus fronteras. Hemos también adoptado, mediante decreto ley, una medida para que todas aquellas personas que estén en aislamiento preventivo, por razón de haberse contagiado del virus, se consideren en situación de incapacidad temporal asimilada a una baja laboral por accidente de trabajo. Hasta ahora, estas personas estaban en un régimen de incapacidad temporal por contingencias comunes y esto tiene unos efectos, a la hora de las retribuciones que van a recibir y de quién se hace cargo de las mismas. Por tanto, es una tercera medida que se ha adoptado hoy. Todas estas medidas para el conjunto del país. Se va a decretar también, por parte de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, una suspensión de todos los viajes del Inserso, por un periodo de un mes, para evitar también los desplazamientos de un conjunto de población frágil para lo que se refiere a este tipo de enfermedad. Y también para todo el conjunto del territorio nacional, de común acuerdo con las comunidades autónomas, se va a adoptar el acuerdo de suprimir todos los eventos deportivos, tanto de competiciones nacionales como internacionales, tanto profesionales como no profesionales, que supongan una gran afluencia de aficionados. Estos partidos se van a celebrar, estas competiciones, a puerta cerrada. La medida es que se celebren a puerta cerrada. Esto incluye todas las competiciones de la Liga Santander y Smart Bank de fútbol y también las competiciones de la Liga ACB y LEP Oro de básquet. Esto ya también con carácter inmediato
y todos aquellos eventos insisto, que comporten un movimiento importante de aficionados en el conjunto del territorio nacional. También en este capítulo, los otro tipo de eventos, no solo deportivos, que comporten movimientos de población importantes, van a ser valorados caso a caso con las autoridades sanitarias y de salud pública de la comunidad autónoma respectiva y del Ministerio de Sanidad. Iremos adoptando las medidas oportunas, haciendo una valoración caso a caso de este tipo de eventos. Adicionalmente a esto, y para aquellas zonas de transmisión significativa, les recuerdo Comunidad Autónoma de Madrid, Vitoria-La-Bastida y La Rioja, se suspenden todas las actividades colectivas en espacios cerrados de más de 1.000 personas, con una afluencia superior a 1.000 personas. Y todos aquellos eventos de ocio, culturales y similares, con una afluencia de menos de 1.000 personas, se reducen a 1/3 del aforo, para permitir que no haya una masificación excesiva de personas en estos espacios cerrados. Tanto esta última medida de eventos de ocio, culturales y similares es de aplicación, suspensión de aquellos que comporten más de 1.000 personas y reducción a 1/3 del aforo de aquellas que comporten una asistencia menor de 1.000 personas. Estas solo son de aplicación en las zonas de transmisión significativa, Comunidad Autónoma de Madrid, La Rioja y Vitoria-La Bastida. Como ha dicho la ministra portavoz, se está trabajando en un paquete adicional de medidas de índole social y económica que se darán a conocer cuando estén tomadas y me permitirán que les recuerde que desde el principio de esta enfermedad hemos ido diciendo que conforme a la evolución que hacemos prácticamente de forma continuada de la enfermedad vamos a ir adoptando más medidas. Por tanto, quiero también manifestar con toda claridad que estas medidas son un paquete de medidas que no excluyen que conforme evolucione la enfermedad y conforme vayamos viendo podamos ir adoptando o complementando siempre en coordinación con las comunidades autónomas y que en su momento daremos a conocer, como siempre hemos hecho, oportunamente a toda la ciudadanía. Yo quería acabar con 3 consideraciones que quizá puedan parecerles un poco reiterativas, pero que me parece muy importante, una vez más, trasladar a la opinión pública. Lo primero, poner de manifiesto la magnífica labor y la importancia de la coordinación con las comunidades autónomas. Esto es un plus de nuestro sistema de sanidad pública, el hecho de que se ha gestionado de forma compartida y creo que, al menos hasta el momento, esto se está poniendo de manifiesto con la coordinación que hay con el conjunto de medidas que estamos adoptando. Por tanto, reconocer el esfuerzo de todos los equipos de salud pública y todos los responsables de las comunidades autónomas y poner de manifiesto la labor de coordinación, que se extiende también a los socios europeos. La ministra les ha informado de reuniones que hay esta misma tarde al máximo nivel y, lógicamente, con las autoridades sanitarias internacionales. En segundo lugar, quiero también reconocer y agradecer el trabajo que hace todos los profesionales y el personal sanitario. Ellos son la primera línea de trabajo y de combate con esta enfermedad y quiero también reconocer públicamente, lo he venido haciendo estos días, su magnífica labor, su profesionalidad, su vocación y su desempeño en todos los sentidos. No me cansaré de repetirlo y de agradecerles su compromiso profesional. Y en tercer lugar, lo ha hecho la ministra portavoz y si me lo permite ella y me lo permiten ustedes, lo quisiera también subrayar y ponerlo en mis labios, subrayar la colaboración que estamos apreciando por parte de la ciudadanía y agradecerla. Esta es una situación excepcional, requiere que todos colaboremos. Algunas de las medidas no nos gustaría ni tener que adoptarlas y no somos conscientes que alteran la cotidianidad de muchas familias y muchas personas, pero créannos si les digo que son necesarias. Son necesarias y actuamos, como también ha dicho la ministra portavoz, en base a evidencia científica, en base a criterios de expertos, discutidos, valorados, siempre con máxima transparencia informativa, con un seguimiento diario de la situación y, por tanto, las medidas las adoptamos cuando, a criterio de los expertos y valorándolas conjuntamente con las comunidades autónomas, creemos que se tienen que adoptar y siempre en coordinación, como he dicho antes, con las comunidades autónomas y las autoridades internacionales y europeas. Yo, ministra, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y aunque ha sido la materia que más tiempo nos ha ocupado en el Consejo de Ministros, también hemos abordado otras cuestiones de las que paso a darles cuenta. De hecho, en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico
que hace en realidad uno de los compromisos de este Gobierno de coalición: la ampliación de la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de sus hipotecas y se encuentran en riesgo de desahucio hipotecario. Esta medida extiende la protección a los más vulnerables con un ámbito de aplicación superior al que se había producido hasta la fecha. De hecho, en ocasiones anteriores, la prórroga de la suspensión de los lanzamientos solo se hacía por 2 años y en el Real Decreto Ley que hemos aprobado esta mañana se extiende a 4 años, de modo que hasta 2024 ninguna familia vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca. Adicionalmente, en el mismo texto se amplía la definición de colectivo vulnerable para incluir a las familias monoparentales, incluso con un solo hijo, y además el Gobierno ha decidido que el nivel de renta de referencia para que se considere vulnerable una familia debe ajustarse, como es lógico, por el número de hijos que se tiene en el hogar y, por tanto, establece un coeficiente multiplicador en función del número de hijos que tiene la persona o que tiene la pareja. El Real Decreto prevé, por último, la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o si se adjudica a un tercero y, por tanto, extiende la protección y la amplía a los más vulnerables con independencia de dónde se adjudique el bien que en ese caso se suspende el lanzamiento. De esta manera, el Gobierno está intentando proteger a los colectivos más vulnerables, que son los que más lo necesitan y, por tanto, son el compromiso de atender una realidad social, una realidad que vino sobre todo agudizada con motivo de la crisis económica, pero en donde todavía, aunque la recuperación empieza a notarse algo más dentro de la familia, todavía no alcanza a muchas de ellas que continúan encontrándose en esta situación de especial vulnerabilidad y que, por tanto, necesitamos proteger. Estimamos que, de no extenderse la suspensión, se podrían ver visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar las que en el futuro se puedan beneficiar de esta medida. Todas estas tareas complementan las ya tomadas en 2019, como recuerdan, con respecto al mercado del alquiler y que introdujeron importantes mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio de vivienda derivados de los contratos de arrendamiento. De hecho, entre otras novedades, se introdujo un trámite obligado de comunicación a los servicios sociales y, en caso de que se determinara la situación de vulnerabilidad, se establecía una suspensión del procedimiento hasta que se adoptaran las medidas que los servicios sociales consideraran oportunas por un plazo máximo de 1 mes o de 3 meses cuando el demandante fuera persona jurídica. Yo creo que esa norma también clarificó los procedimientos, introdujo mayor seguridad jurídica y medidas específicas para atender aquellas situaciones que demandaban una mayor protección social. En todo caso, también quiero comunicarles que es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y de protección de los ciudadanos y, como se anunció en el día de ayer, la intención del Gobierno es continuar tomando medidas para proteger a los más vulnerables en el caso del mercado del alquiler y medidas que se van a adoptar, como también se comunicó en el día de ayer, en el marco de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que ya se viene trabajando. Este Real Decreto Ley introduce 2 modificaciones de interés que les señalo también de forma breve. Por un lado, se regula el régimen de causas de disolución de la Sareb, de la Sociedad de Gestión de Activos procedente de la reestructuración bancaria, una cuestión que viene motivada por el hecho de que, según la normativa actual que regula la Ley de Sociedades de Capital, la reducción del patrimonio neto es una causa de disolución para estas sociedades, una medida que no sería aplicable al caso de la Sareb por su propia naturaleza. Debido a esa particularidad, era preciso adaptar su régimen jurídico a las causas de disolución previstas con carácter general para las sociedades y esta adaptación se realiza modificando concretamente la redacción de la disposición adicional 7ª de la ley. Por otro lado, se amplían los tipos de entidades financieras que puedan solicitar su transformación en banco
y, por tanto, esta nueva disposición amplía la posibilidad de transformarse en banco a las sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico que se suman a las que ya estaban consideradas hasta ahora, como eran las cooperativas de crédito y los establecimientos financieros de crédito. Esta misma legislación es la que también incorpora la modificación que ha comentado el ministro de Sanidad respecto a la habilitación que se le da al Ministerio de Sanidad para poder considerar la posibilidad de la compra de productos sanitarios y de otras materias, de otros instrumentos que no estaban previamente contemplados dentro del catálogo de productos sanitarios. Y el objetivo, como él bien decía, es garantizar la distribución en todos los rincones donde se requiera en función de las necesidades. De otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la protección de los datos personales en la prevención y en la investigación de infracciones penales. De hecho, uno de los principales objetivos de este proyecto es garantizar el pleno derecho, el respeto a la intimidad y al principio de proporcionalidad en el tratamiento de los datos cuando estos se requieren para labores de investigación de delitos y de prevención de amenazas que se pudieran producir contra la seguridad pública. Se trata de un proyecto de ley orgánica a través del cual el Gobierno inicia estos trámites legislativos para incorporar a nuestra legislación la directiva de la Unión Europea respecto a esta materia, una directiva que forma parte del denominado paquete de protección de datos que se impulsa por la Comisión Europea. De este modo, se crea un marco regulador nacional en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, principalmente policía, fiscales y autoridades judiciales, en la prevención, persecución y enjuiciamiento de delitos. En la ley queda expresamente excluido de este ámbito el terrorismo y la delincuencia organizada para desestabilizar, que se seguirá rigiendo por su legislación específica. Y, por último, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola que busca actualizar los registros de estos equipos y mejorar, sobre todo, la seguridad para los operadores de este tipo de maquinaria. Por ejemplo, dentro de la medida se incluyen cuestiones como prohibir el cambio de titularidad de tractores de más de 40 años sin estructura de protección homologada, con el fin de reducir los accidentes que se producen en la agricultura. Junto con otras actuaciones, esta norma también contribuirá a una progresiva adaptación del parque de maquinaria agrícola nacional a los compromisos medioambientales y climáticos de nuestro país. Y el Consejo de Ministros, como último punto, también ha acordado la ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos. Es un convenio que se ha firmado por 25 países y que se ha ratificado por otros 9. España, desde la posición de liderazgo mundial que ostenta en el trasplante de órganos humanos, ha desarrollado un amplísimo programa de cooperación internacional a través de organismos internacionales, de acuerdos bilaterales, apoyando a otros países para la creación de marcos legislativos en materia de trasplante, para también transferir la experiencia acumulada que como país hemos acrecentado y hemos asentado a lo largo de los últimos años, y también para contribuir a la creación de la construcción de sistemas sólidos de donación y de trasplante de órganos. Por ello, era importante la ratificación también de este convenio por nuestro país. Y se ha acordado remitir a las Cortes Generales convenios entre el Reino de España y Rumanía, por un lado, y también entre las repúblicas de Cabo Verde y España, por otro, que contemplan la eliminación de la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. En el capítulo de asuntos elevados por el Ministerio de Asuntos Exteriores también se ha aprobado un acuerdo de asociación entre los Estados miembros de la Unión Europea y la República de Armenia para reforzar la colaboración y la cooperación con este país en línea con la política europea de vecindad. Estos son los elementos nucleares
que hemos abordado en el Consejo de Ministros y a partir de ahí quedamos a disposición de vuestras preguntas para cualquier cuestión que se haya podido suscitar. Muchas gracias. Sí, buenos días. Les quería preguntar por qué se decide hoy, martes, 48 horas después de la manifestación multitudinaria del 8 de marzo, suspender los eventos con más de 1000 personas y por qué esa decisión no se tomó previa a esta manifestación donde se podría haber contagiado masivamente muchísimas personas, teniendo en cuenta los datos que ya se manejaban. Y en segundo lugar, ¿qué va a hacer el Gobierno respecto a los funcionarios a través de función pública para facilitar ese teletrabajo y para facilitar también que en el caso de los funcionarios de Madrid, Vitoria y La Bastida puedan cuidar de sus hijos mientras están en casa por el cierre de los colegios? Las medidas que se toman, creo que especificados, son para eventos a puerta cerrada. Y el cambio de situación, creo que lo comenté ayer, lo quiero reiterar hoy, se produjo el domingo al anochecer. Domingo al anochecer tuvimos un incremento de casos muy significativo en Madrid y en Vitoria, que provocó que el lunes por la mañana tuviéramos ya una primera videoconferencia con los responsables sanitarios de ambas comunidades autónomas y que provocó las medidas que dimos a conocer ayer y las que damos a conocer hoy. No hay ningún otro condicionante en las medidas que tomamos que la protección de la salud pública. En esto me van a permitir que sea muy claro. Ningún otro condicionante, de ninguna índole, ni económica, de ningún otro tipo. Estamos en una fase en que el criterio de decisión es la protección de la salud pública de los ciudadanos y se hace conforme al criterio de los expertos de salud pública. En esto, desde el principio hemos dicho que basamos nuestras decisiones. Además, con transparencia informativa, además en coordinación con las comunidades autónomas y los socios europeos y además con un seguimiento diario de los casos. ¿La situación mañana puede ser diferente a la de hoy? Sí. ¿Puede que mañana tengamos que tomar medidas provocadas por una situación cambiante? Sí. ¿En las comunidades autónomas que he calificado de transmisión significativa? Sí, o en otras. Y esto va a ser así hasta que no venzamos esta situación. Respecto a los funcionarios, pues vamos a intentar aplicar las mismas recomendaciones que hacemos para todo el mundo, que es, en la medida en que sea posible, que haya medidas de teletrabajo. Los servicios del Gobierno tienen que estar ahora más que nunca operativos y, por tanto, me van a permitir subrayar esta excepcionalidad que afecta, como no puede ser de otra manera, al Gobierno de la Nación. Entonces, las medidas que sean posibles y que no mermen la eficacia de los respectivos órganos del Gobierno se van a aplicar exactamente igual que hacemos o que recomendamos que se haga en estas situaciones. Y respecto a la otra consideración, creo que la ministra portavoz ha anunciado, y yo también, que se están estudiando otro tipo de medidas de carácter social y económico que cuando estén tomadas se darán a conocer oportunamente. Buenas tardes. Un par de preguntas. La primera sobre los vuelos cancelados que ha salido en el BOE hace un rato. No se cancelan los vuelos de España a Italia. Queríamos saber un poco por qué y qué pasa entonces con esos hipotéticos o potenciales vuelos que se podrían realizar. Y luego, respecto al Consejo de Ministros extraordinario del jueves, que le he entendido a la ministra portavoz, bueno, llama un poco la atención que mañana entren en vigor algunas de las medidas más potentes anunciadas ayer, como la suspensión de los colegios en la Comunidad de Madrid, que afecta a 1,5 millones de niños y a millones de padres, pero las medidas paliativas, entiendo, o las posibles recomendaciones y bonificaciones de teletrabajo vendrían al menos un día después. Esta discrepancia en el tiempo, no sé muy bien cómo se explica, si se podrán aprobar las medidas que tienen ustedes planteadas para el jueves de forma retroactiva y, en cualquier caso, bueno, quizás
sería posible tranquilizar un poco a los padres y a las empresas que ya mañana van a tener que aplicar estas medidas que están recomendando ustedes. Y también no sé si tienen algún tipo de comentario sobre el tema del posible desabastecimiento de los supermercados, con las imágenes que hemos visto estas mañanas, que nos han tranquilizado las compañías de distribución alimentaria, pero si también han hablado ustedes de esto durante el Consejo de Ministros. Muchas gracias. Respecto a la medida de los vuelos de la República Italiana a aeropuertos españoles, creo que he dicho que es una medida complementaria. Italia ha tomado unas medidas respecto a no permitir que ciertos ciudadanos de ahí salgan. Nosotros tomamos la medida complementaria a la suya y, por tanto, los vuelos que salgan de España allí estarán sujetos a las medidas que ha tomado el Gobierno italiano. Nosotros complementamos esta medida. Tenemos que garantizar la coherencia de todo lo que hacemos y no es coherente que adoptemos medidas como las que ha anunciado hoy y sigan viniendo vuelos con pasajeros de la República Italiana, y por eso hemos adoptado esta medida que, insisto, puse en conocimiento del ministro de Sanidad italiano ayer por la tarde. Respecto al desabastecimiento de ciertos productos, hemos analizado esto hoy, no nos consta, y el ministro de Agricultura ha informado al respecto de que no nos consta, puede haber algún, pero no nos consta que haya este problema y, en cualquier caso, se toman las medidas necesarias al respecto, pero no nos consta que exista este problema. Sí, en relación con las otras dos cuestiones, decirle que el Gobierno lleva ya semanas trabajando en el plan de medidas económicas que se van a implementar. La medida en que se vayan adoptando iremos dándolas a conocer. Son de la índole de algunas de las que ustedes ya conocen por las explicaciones globales que hemos dado los ministros del área económica y la propia vicepresidenta económica las veces que hemos comparecido, pero para que ustedes se hagan una idea, van a ser medidas en un primer momento que atienda a la realidad social de la familia, que en este momento, como usted bien comentaba, se pueden encontrar en una situación de mayor complejidad por el hecho de que se hayan cerrado en algunas comunidades o en algunas ciudades los colegios, y vamos a plantear una serie de medidas que van a ayudar en esa situación. Y, en segundo lugar, pues habrá medidas para intentar minimizar el impacto que pueda ocasionar la enfermedad en el conjunto de la economía, pero, por supuesto, siempre siguiendo las directrices que marquen las autoridades sanitarias, y también para evitar o para minimizar la destrucción de empleo, o dicho de otra forma, que haya algunas empresas que tuvieran la tentación de, durante la duración de la epidemia, hacer una regulación de empleo o provocar algún despido que no fuera deseable, dado que todos estamos en la clave de que la economía se va a resentir de forma temporal, que incluso lo puede hacer en una forma de V, como comentamos en el día de ayer, y que, por tanto, las medidas que se adopten, en todo caso, serán medidas puntuales, transitorias y proporcionadas al estatus sanitario que vaya marcando en las propias autoridades sanitarias. Y decir, por último, que el propio ministro de Agricultura está en contacto con las principales empresas de distribución, al objeto de detectar precozmente si es que así se produce algún tipo de desabastecimiento en alguno de los centros comerciales, ya digo, de una forma muy dinámica, porque lo que está es en contacto con los propios grandes distribuidores y haciendo un llamamiento, como siempre, a la tranquilidad de la población. No va a haber ningún problema con el suministro de alimentos ni de productos y, por tanto, no hay que hacer ningún acopio añadido en la actividad cotidiana que tienen las personas cuando acuden al mercado o cuando acuden a los centros comerciales. Veremos ya en cada una de las medidas cuál es qué aborda, qué materia aborda, qué quiere solventar o qué quiere minimizar, y algunas podrán ser retroactivas y otras no. Compañeros que no conozco, si te identificas quién eres, ahora te paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Soy corresponsal en España del Grupo El Comercio para América Noticias y Canal N de Perú. Queríamos saber, por favor, si se ha aprobado o rechazado en Consejo de Ministros la solicitud de extradición de un ex juez peruano que se llama César Inostroza, cuya extradición ya fue aprobada en vía judicial y está pendiente del Consejo de Ministros. Muchas gracias. Lamento decirle que no tengo esa información en este momento, pero se encontrará en la referencia del Consejo de Ministros,
que por tanto se podrá consultar posteriormente, pero no ha sido una materia que hayamos abordado de forma singular en la reunión que se ha mantenido, que ha tenido, como usted ve, elementos digamos, que requieren mucha atención por parte del Gobierno. No lo hemos abordado en la reunión y, por tanto, si se ha producido, estará en la referencia del Consejo de Ministros. No lo sé, es que ya digo que no tengo en este momento la relación de cuestiones que no se han abordado en el Consejo de Ministros, pero que sí se han abordado en otras reuniones preparatorias del Consejo de Ministros. No le puedo dar más información. Si quiere usted, cuando termine la rueda de prensa, ya los compañeros le informan de dónde puede consultarla. Y el detalle se produce después en la referencia, habitualmente. Hay decenas de temas, entonces es a posteriori cuando otros muchos temas como este pueden salir. Luego lo confirmo. Carlos Cue, del País. Sí, muchas gracias. El ministro ha explicado el cambio con el domingo por la noche, pero quería preguntar si el Gobierno hace, porque está habiendo mucha crítica, si hace algo de autocrítica con el hecho de haber permitido la manifestación y el mitin de Vista Alegre también, que fue muy, muy masivo, y que hoy entiendo que si fuera este domingo ambas cosas no se podrían hacer. Desde luego el cerrado seguro que no. No sé si el abierto permitiría una manifestación de 100.000 personas este domingo. Le quería preguntar, como vamos tomando medidas que se asemejan bastante o que llevan el camino, para que nos entendamos de lo que están tomando en Italia, quería saber si el cálculo del Gobierno es que acabaremos, en fin, siguiendo todo el camino para prepararnos de lo que está pasando en Italia. Y un detalle, hoy se ha parado el Pleno del Congreso, se ha anunciado que se ha parado el Pleno del Congreso porque hay un positivo allí. Si esto es así, ¿por qué no se paran todas las empresas de España en las que haya un positivo? Porque hay mucha gente que pensará hoy por qué el Congreso sí se para cuando hay un positivo, 300 personas, y sus empresas, muchos tienen que ir a trabajar, aunque ustedes recomienden el teletrabajo, pero no todo el mundo lo puede hacer. Y a la ministra le quería preguntar, desde el punto de vista económico, primero, el detalle que le preguntaba, hay muchos padres que hoy están pensando qué hacen mañana. Muchas personas de recursos están llamando a recursos humanos, no saben bien en qué condición mañana tienen que ir, no tienen que ir, si pueden, ya sé que lo van a aprobar el jueves, pero si pueden darle alguna, en fin, señal a los padres de qué hacer hoy con respecto al trabajo de mañana, los que no puedan encontrar forma de dejar a los niños. Sí, tengo una última. ¿Y cuánto dinero se podría, si hay margen presupuestario para afrontar una situación como esta? Muchas gracias. Nosotros hemos tomado las medidas que considerábamos oportuno, conforme al criterio de los expertos de salud pública, en el momento en que las hemos considerado oportuno. Con la única consideración de la protección y defensa de la salud pública, sin ninguna otra consideración. Quiero ser muy claro. Y la situación del lunes no es la misma que la del domingo y no es la misma que la del sábado. Y esto puede ir cambiando. Y esto lo vamos a seguir haciendo así. No ha habido ningún otro tipo de consideración y, por tanto, yo lo que le puedo decir es los criterios con los que hemos actuado y anticiparle que van a seguir siendo los mismos con los que actuaremos. Criterio de los expertos y evidencia científica para tomar decisiones, seguimiento diario, ahora ya continuado, de la evolución de la enfermedad, coordinación con comunidades autónomas y organismos internacionales y socios europeos, transparencia informativa y añado una quinta, coherencia en las medidas que tomemos, que estarán siempre basadas en la evidencia científica. Estamos trabajando para no ir al escenario de Italia. Todo el esfuerzo que estamos poniendo encima de la mesa, todas las medidas que estamos tomando, están encaminadas a no ir al escenario de Italia. Y las estamos tomando, además, insisto, en base al criterio de los expertos y mirando también muy bien qué hacen los socios europeos, en concreto dos países que se encuentran en una situación similar a la nuestra, como son Francia y Alemania, con situaciones ligeramente distintas por lo que respecta a los mecanismos de gobernanza del sistema sanitario y al propio sistema sanitario. Y esto es lo que estamos haciendo. Y pensamos que con estas medidas, podemos evitar llegar a un escenario al italiano. Ahora, es obvio, creo que no les descubro nada si les digo que vamos a ver un incremento de casos en los próximos días y que vamos a tardar un tiempo en ver la efectividad de estas medidas. Y si vemos que no tienen efectividad y hay que tomar medidas adicionales, las vamos a tomar, porque lo más importante en este momento es el eje salud pública, la protección de la salud pública de la gente. Respecto a la medida que ha tomado el Pleno del Congreso, la ha tomado la mesa del Congreso, yo solo puedo decir que respeto esto,
lo que ha hecho es adoptar mecanismos de rebajar la actividad del Congreso, y por tanto activar mecanismos de Diputación Permanente, y si no estaba reunido en Consejo de Ministros y con posterioridad en la interministerial, pero por lo que me han contado y oído, es una medida también muy acotada en el tiempo. Creo que una duración de una semana, ha habido un caso positivo, se tiene que aplicar el protocolo en el Congreso de los Diputados igual que en cualquier otro sitio y, por tanto, proceder a analizar el grupo de contactos de esas personas y hasta que nos haya hecho aislarles, ¿no? Sí, en relación con el resto de cuestiones, como he dicho, se va a plantear y se va a presentar un paquete, un plan de choque, como mencionó el presidente, de medidas económicas que van dirigidas en una doble dirección. Una primera, quizás la más urgente, tienen como objetivo el ser capaces de atender a las familias, que se encuentran algunas de ellas con la necesidad de ausentarse del puesto de trabajo porque no tienen o no disponen de una red familiar de otro tipo que les permita que sus hijos puedan permanecer en casa mientras que se haya decretado el cierre de los colegios. Como digo, vamos a tomar medidas en esta dirección para que no se perjudique la actividad profesional de las personas que se encuentren en esta situación. Y en relación con la segunda pregunta, decir que para el Gobierno de España esta cuestión es de una absoluta prioridad y está por encima de cualquier otra cuestión la protección de la salud de las personas. Por tanto, la capacidad de destinar recursos, de asignar recursos a la lucha contra esta enfermedad es toda de la que dispone el Gobierno de España y me consta que de la que dispone el conjunto de comunidades autónomas. Desde luego no será por falta de recursos que podamos combatir con eficacia esta enfermedad. Lo que sí es importante y es fundamental que cada uno asumamos nuestra responsabilidad y tomemos nuestras propias medidas, porque, como he dicho al principio de mi intervención, es muy importante que todas las autoridades sanitarias tengan una buena coordinación, pero igualmente importante es que el conjunto de los ciudadanos atendamos las instrucciones que se dictan desde las autoridades sanitarias en relación con los hábitos higiénicos, con la movilidad o con la concurrencia a determinados espacios en donde las autoridades recomiendan no acudir. Buenos días, ministros. Con respecto a las fallas y a la feria en Sevilla, me ha dado la impresión de que las autoridades locales están esperando a que ustedes den el último empujón y asuman el coste político que tiene el decretar la suspensión. ¿Lo harán si procede? ¿Cree que procede ya? ¿Animan ustedes a que sean las propias autoridades de las comunidades las que tomen esta decisión llegado el momento? Y, en segundo lugar, con respecto al 8M, a la ministra portavoz, le quería preguntar también al 8M, a la comparecencia conjunta del ministro Illa y de la presidenta de Madrid, al mismo tiempo dando una imagen de una cierta descoordinación, a la petición de dimisión de Calvo que ha hecho hoy Vox, a la presentación de un plan de choque por parte de Casado, si se ha desatado ya la guerra política en el escenario del coronavirus. Gracias. Lo que le puedo asegurar es que en la decisión que acabemos tomando no va a influir en nada el eventual coste o beneficio político, ni en esta ni en ninguna decisión. El criterio único va a ser la protección de la salud pública de las personas. En las medidas que he anunciado, he dicho que aquellos eventos que comporten grandes movimientos de población van a ser analizados caso por caso. Y eso es lo que vamos a hacer. Y lo que le aseguro es que las decisiones van a ser compartidas y coordinadas con la comunidad autónoma respectiva. Esta tarde tenemos previsto analizar con la Comunidad Autónoma de Valencia la situación que se produce con las fallas. Cuando lo hayamos analizado con criterios de salud pública, vamos a dar a conocer la decisión que tomemos coordinada y conjuntamente. Y el Ministerio, por descontado, no va a dejar de tomar ninguna decisión ni de emitir ninguna recomendación que tenga por conveniente emitir con el único objetivo de la protección de la salud pública, cueste lo que cueste, o beneficie o perjudique a quien beneficie o a quien perjudique. Sí, en relación con la siguiente cuestión que planteaba, desde luego el Gobierno lo que va a hacer en todo momento es lo que el propio presidente ejemplarizó en el día de ayer, haciendo la ronda de contactos con todos los grupos políticos, además de con las autoridades y con los socios europeos, con todos los grupos políticos, invitando, por supuesto, a que cualquier sugerencia, aportación, elemento que quisieran plantear nos lo hicieran llegar por los cauces habituales. Por tanto, tenemos actitud de escucha y todo aquel que crea que tiene algo que aportar en este sentido será bien recibido y estudiaremos y analizaremos con detenimiento
cualquier postura o cualquier propuesta que haya en esta dirección. E igualmente creo que su actitud, la del presidente, es una expresión de que en temas tan serios como el que estamos hablando, que se trata ni más ni menos que el desafío que está planteando esta enfermedad a nivel mundial, mire usted, desde luego no se puede utilizar esta cuestión ni con intereses partidistas ni con una lógica que no sea solo y exclusivamente la protección de la salud de nuestros compatriotas. Esta es la cuestión que yo creo que es nuclear, que es más importante, y ojalá y espero y deseo que el conjunto de las fuerzas políticas sepan que lo que se espera en este momento de todos es unidad, compromiso, coherencia, transparencia, capacidad de acuerdo, y creo que es algo exigible a todos los que estamos trabajando para el servicio público de una o de otra manera, porque desde luego lo que los ciudadanos creo yo que no entenderían nunca es que alguna fuerza política cayera en la tentación de querer utilizar una situación importante y grave como esta para intentar arañar un puñado de votos o sacar algún tipo de rédito electoral o de interés partidista. Desde luego, por parte del Gobierno, hablamos con nuestros hechos y la realidad fue que en el día de ayer el presidente se puso a disposición de todos los grupos parlamentarios, los que son más numerosos y los que menos, para darle la información de primera mano, recibir aquello que quieran hacernos llegar y, por otra parte, decirle que los tendremos permanentemente informados de cualquier cuestión que creamos que pueda ser de interés. Muchas gracias. María Vega, de Invertia y El Español. Quería saber, en primer lugar, si nos puede precisar un poquito más con qué margen cuentan para las medidas económicas que haya que adoptar y si ya tienen permiso de Bruselas para poder flexibilizar el déficit este año por el coronavirus. También quería saber qué va a pasar con los turistas que se hayan quedado atrapados en Italia, incluidos los de los viajes del Imserso, que creo que hay algunos. No sé si se van a tomar también o se va a coordinar medidas con las comunidades autónomas para controlar mejor la situación de los medios de transporte y, por ejemplo, del metro, que puede ser un foco de contagio. Y no sé si nos podrían precisar un poquito mejor con qué herramientas cuentan los padres que tengan que acudir a su centro de trabajo mañana y no puedan hacerlo porque tienen que proteger a sus hijos. No sé si estos padres están protegidos frente a la empresa o si en el caso de ser autónomos tienen alguna garantía por parte del Gobierno de poder solventar esta situación ya el jueves. Gracias. Con respecto a las personas afectadas por la decisión que hemos dado a conocer y que hemos tomado hoy de supresión de los vuelos de Italia aquí, pues si hay personas que las hay afectadas, intentaremos analizar caso a caso y ver qué se puede hacer. Todas estas medidas, evidentemente, tienen efectos no deseables para ciertos colectivos, pero se toman en bien del interés general y del bien común y de la protección de la salud pública de las personas. Respecto a los transportes de gran afluencia de la Comunidad de Madrid, hemos estado analizando la situación. Vamos en primer lugar a ver estas medidas que hemos adoptado, qué efecto tienen, qué incidencia tienen sobre el uso de estos medios de transporte, y vamos a continuación, si es preciso, a ver si procede tomar algún tipo de medida. Sí, en relación con las medidas del ámbito económico, volver a insistir en lo que hemos dicho desde el principio, que en la medida en que se vayan adoptando, la iremos dando a conocer, que evidentemente serán medidas proporcionales a la situación en la que nos encontremos en ese momento, tanto en relación con la situación sanitaria como con el tiempo de duración de la propia enfermedad. Saben que en este momento una de las cuestiones más importantes que estamos analizando a nivel económico es que nos encontramos ante una situación transitoria, temporal. Por tanto, aquellas cuestiones que se produzcan en el corto plazo, esperemos y esperamos que tengan un elemento de repunte en los siguientes meses o en las siguientes semanas, y eso determina que haya medidas distintas, dependiendo de si queremos atender la realidad de la familia, que en este momento tienen que cuidar básicamente los que tienen los colegios cerrados de los menores que se encuentran en domicilio, o si estamos hablando de cómo incentivar que una empresa, a pesar de un asentismo elevado que encuentre, no se vea tentada a hacer una regulación de empleo o a despido de trabajadores porque los costes laborales sean superiores a los rendimientos de la propia actividad
empresarial. En relación con lo primero, daremos más detalle en el momento en que se adopte la medida, pero sí el mensaje que queremos trasladar a la familia es de que estamos pensando en cuestiones que protejan también la necesidad de que uno de los progenitores o el progenitor, en caso de familias monoparentales, tenga que quedarse al cuidado de esta persona y por tanto, que eso no perjudique ni su vinculación laboral ni su desarrollo profesional. Y, en segundo lugar, con medidas que ya tienen un mayor recorrido, que vienen ya de una situación prolongada de impacto económico negativo en determinado sector o determinada empresa, se aportarán medidas específicas de estímulo económico en aquellos casos en que sea recomendable y, por tanto, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias, o de paliar los efectos que se pudieran haber tenido por el menor rendimiento de esa tarea o de esa labor. Sí, ministra, justo al hilo de esto que nos dice usted que va a haber medidas de estímulo económicos y entonces el Gobierno se está planteando adoptar decisiones como ha hecho Italia o Alemania de inyección económica directa a los sectores afectados, y se lo digo porque nos comentaba usted esta mañana que llevan tiempo pensándolo, pero las medidas que nos avanza, que se tomarían el jueves, están directamente relacionadas con la situación puntual de agravamiento de la crisis sanitaria que se ha producido este fin de semana. Sin embargo, desde el principio de la crisis del coronavirus hemos visto un efecto directo en las bolsas, un efecto también directo en la situación de muchas empresas españolas vinculadas sobre todo con China, y el Gobierno no ha tomado todavía ninguna medida. Si el no haberlo hecho, ya le preguntaba a otra compañera un poco en este sentido, puede también incidir en que el deterioro económico que ya se reconoce por parte incluso del Gobierno pueda ser mayor. Y luego le quería preguntar también por la cuestión de la convocatoria electoral del 5 de abril. Si el Gobierno está pensando ya en cómo afrontar, en la situación que tenemos en estos momentos, esa cita electoral. Nos ha dicho el ministro que algunos tipos de actos se van a limitar, si esto puede afectar a los mítines, si lo han pensado ya. Y no solo a los mítines, sino también a la propia votación del 5 de abril. Sí. En relación con la primera cuestión, dos apuntes que me parece importante poner encima de la mesa. Primero, la situación de España no es la misma que la situación de Italia. No es igual ni en términos sanitarios, por la circulación local del propio virus, ni es tampoco el tiempo, digamos que la prolongación de la enfermedad a lo largo del tiempo, pues también es distinto en la situación española. Y, en segundo lugar, también quiero decirle que todas las medidas que vayamos a adoptar serán medidas que sean eficaces, que tengan, por tanto, un diagnóstico previo de que realmente hay una circunstancia que atender y que haya demostrado esa medida que tiene eficacia. Y, por tanto, no se trata solo de enunciar o de enumerar o de publicitar medidas, sino se trata de que el Gobierno, con su actuación, realmente sea eficaz. ¿Por qué ahora se adoptan algunas medidas que se vienen trabajando desde hace 15 días? Porque en la medida en que la situación sanitaria ha ido virando, ha ido cambiando, se han ido planteando cuestiones que hace una semana no estaban encima de la mesa, por ejemplo, que en determinados lugares concretos se cierren los colegios. No ha sido necesario poner en marcha medidas de apoyo a las familias. Es una cuestión de que están una batería de cuestiones planteadas proporcionales a los momentos en donde estas mismas se plantean. Y hay que dejar que, como decía el ministro de Sanidad, sean los expertos, sean los técnicos, los que administren en función solo de la situación sanitaria qué medidas son las que, llegado el momento, hay que adoptar. Por ejemplo, en el día de hoy, la suspensión de los vuelos procedentes de Italia. Son medidas que se recomiendan para limitar la circulación de personas que puedan proceder de zonas endémicas o de zonas donde la propagación del virus a nivel local esté siendo más amplia. Y en esa misma dirección nos vamos a conducir con el resto de materia. Por tanto, todavía no era el momento de adoptar estas medidas y algunas de ellas no se adoptarán de inmediato.
sabemos y conocemos que hay algunos sectores con los que estamos en contacto que están trasladando preocupación. Hoy por hoy lo que se traslada por los sectores es preocupación. Básicamente el sector del turismo cara a los acontecimientos o los eventos que se suelen celebrar en las fiestas de primavera a lo largo de nuestra geografía. Hoy por hoy, insisto, lo que tenemos es esa preocupación trasladada por unos sectores con los que estamos en permanente actitud de escucha, fundamentalmente a través del Ministerio de Industria y de Turismo, y que, por tanto, en la medida en que esa situación se pudiera prolongar en el tiempo y se materializara, cosa que todavía no ha ocurrido, porque están hablando de previsiones, y se materializara, entonces el Gobierno adoptaría medidas para paliar el que eso no produzca pérdida de empleo o que no produzca dejar de atender sus obligaciones de pago y de compromiso con otras administraciones, con los proveedores o pagos fiscales, es decir, atender la falta de liquidez que puedan tener esas empresas. Pero esta circunstancia, hoy por hoy, afortunadamente, todavía no se ha producido. Y, por último lugar, todas las medidas económicas estarán supervisadas por el Ministerio de Sanidad. Y esto también es importante porque si el Ministerio de Sanidad lo que aconseja para contener la propagación de la enfermedad es que no se produzca mucha circulación de personas, las medidas económicas que se adopten evidentemente van a respetar ese criterio de que no se produzca mucha circulación de personas. Y, por tanto, es un criterio añadido que habrá que incorporar para que no haya ninguna contradicción entre las medidas que se plantean desde el ámbito económico y las que se dictan por el Ministerio de Sanidad, que, como me gusta decir, tiene la batuta en esta materia y, por tanto, tiene que dirigir al conjunto de la orquesta que implican todos los departamentos ministeriales. Y en relación con la convocatoria electoral, como ha dicho el ministro de Sanidad, cuando llegue el momento y cuando se planteen los diferentes eventos que las organizaciones políticas tengan previsto celebrar, se analizarán esos casos si de aquí a esa fecha no ha variado la situación sanitaria y se han producido previamente recomendaciones generales que aconsejen un comportamiento u otro. Si hoy por hoy tendremos que analizarla en el momento oportuno. Si de aquí a que llegue, por ejemplo, la convocatoria de un acto electoral, se ha producido ya otra situación que aconseje la no celebración de ningún tipo de evento, pues así se hará saber. Como decía el ministro, lo que está por encima de todo es la salud de las personas y ni una campaña electoral ni el interés de los grupos políticos va a estar por encima de lo que en este momento nos ocupa, que es intentar contener esa enfermedad para que afecte al menor número de personas posible. Con un último turno de palabra, sabéis que luego a las 5 es el Consejo Extraordinario Europeo por videoconferencia y después comparecerá el presidente. Hola, sí, soy Gemma de Sanidad. Gemma de Sanidad, le quería preguntar acerca de esos productos no sanitarios, de los que se va a proceder la compra centralizada, de qué tipos de productos estamos hablando que puedan ser importantes dentro de la lucha contra el coronavirus. Y, por otra parte, si se han planteado, si han recibido notificaciones por parte de las comunidades autónomas o incluso de la propia Agencia Española del Medicamento de desabastecimiento de determinados medicamentos, o si se han planteado el escenario de que se ponga en peligro la producción de determinados fármacos y medicamentos que tienen materias primas, por ejemplo, que vienen de China o de otros lugares, zonas de riesgo. Muchas gracias. Respecto a la modificación que hemos hecho de la Ley de Medidas Extraordinarias de Salud Pública, es una medida más con carácter preventivo, no porque hoy tengamos una situación, pero en previsión de que pudiera darse esta situación, queremos tener el margen jurídico y el apoyo jurídico para poder garantizar el suministro centralizado de todos aquellos productos que consideremos necesarios. Básicamente son productos de protección personal que no tienen la consideración de producto sanitario por sus características. He puesto el ejemplo, creo que más gráfico, que ejemplifica que eso son unas gafas de protección. Pero es una medida más con carácter preventivo cara a lo que pudiera suceder y que esperamos que no suceda en los próximos días. Respecto a los medicamentos, no hay hoy una situación de desabastecimiento de medicamentos, no la hay en España. Es verdad que muchos medicamentos son hechos con componentes o requieren en su cadena de producción de productos
provenientes de China. La buena noticia, si me lo permite, es que en China la situación está evolucionando, no sé si decir incluso muy bien, y que ya hace unos días que la mayoría de nuevos casos no se producen en China. Creo que el último dato que teníamos, al menos esta mañana, con información de alrededor de las 9 de la mañana, los nuevos casos en toda China, 1.400 millones de personas, son 100. Por tanto, hemos de esperar un horizonte de normalización paulatina que debería de permitir subsanar lo que usted me pregunta. A raíz de su pregunta, aunque no vaya directo, también quiero llamar su atención sobre el caso de Corea del Sur, un país con unas condiciones políticos sociales mucho más asemejables a las nuestras y que también efectivamente ha sufrido un foco importante, pero ya está hace unos días también una curva descendente. Lo digo también es un caso que estamos estudiando también, digamos, de cerca, y eso también ofrece un horizonte. Esto va a ser duro, esto no va a ser fácil, pero esto tiene horizonte. Aprovecho su pregunta un poco, también, si me permite, me desvía un poco, pero quería lanzar este mensaje a raíz de su pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien.